La comisión se compone de una comparecencia de don José Donoso, de la Unión, director general de la Unión Española Fotovoltaica, y a su vez también copresidente del Consejo Global Solar, de la Asociación Internacional que engloba a empresas, asociaciones de países productores como China, Australia, etcétera, etcétera. Él nos habla de todo el mundo. Como en todas las comparecencias, y siguiendo el orden que venimos en ese tipo de comparecencias que venimos que venimos siguiendo, la intervención del señor Donoso tendría una primera intervención de aproximadamente 30 minutos. Después intervendrían los grupos parlamentarios de menor a mayor para preguntar lo que estimen oportuno por un tiempo máximo de 5 minutos, y cerraría el señor Donoso con una intervención más o menos de 15 minutos. Bueno, pues ya después, a continuación, saben que tenemos dos mociones, pues en función del término de la comparecencia fijaríamos la hora más o menos de las votaciones, que en todo caso serían siempre al finalizar las mociones. Ya sin más, pues le doy la palabra al señor Donoso para que él nos diga, bueno, agradecerle también porque se me olvidaba decir que es una comparecencia que viene motivada por algo que suele hacer esta comisión después de visitas que hacemos a instituciones oficiales o privadas, en este caso privada, como fue el Parque del Bonillo en Albacete, realmente una visita muy interesante. Siempre comparece personalidades relacionadas con las empresas que acabamos de visitar. En este caso, pues este es uno de ellos. Viene derivada su comparecencia de la visita que hicimos al Parque del Bonillo, que creo recordar tenía una potencia instalada de 20 megavatios o algo así. Sí. Muy bien, señor Donoso, cuando se quiera tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, pues agradecerle esta oportunidad, agradecerle su visita al Parque del Bonillo y esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la situación del sector, que creemos que está en una situación, en un momento particularmente emocionante, particularmente en el que puede aportar mucho a nuestro país, no solo desde el punto de vista de una energía limpia, sino también, como veremos, de generación de empleo, de generación de crecimiento económico y de oportunidades de transformación de nuestro entorno industrial. Para nosotros es muy importante este tipo de reuniones, y aquí creemos y respetamos que obviamente son ustedes, señorías, los responsables de tomar las decisiones, los depositarios de la voluntad popular, pero nuestra función como asociación sectorial es la de que estas decisiones las tomen con toda la información posible y con todo el conocimiento real de la situación del sector. Por ello, hoy les voy a intentar hacer en esta media hora esta presentación de cuáles son los retos, los desafíos y las oportunidades que se presentan para el sector, y estoy a su disposición para hoy o en cualquier momento aclararles cualquier duda o ampliarles cualquier información. Bien, en primer lugar, pues una pequeña introducción a nivel de cuál es la situación del sector fotovoltaico a nivel mundial, porque la situación en España es un poco atípica, como van a ver ahora entre esta gráfica y la gráfica que luego veremos de cómo ha evolucionado la producción en España, son completamente diferentes. A nivel mundial, la energía fotovoltaica ha ido creciendo, como ven, de forma exponencial, de forma constante, continua, cada vez más hacia adelante. Yo que cuando empecé en esto no tenía ninguna cana, se lo aseguro. A principios de los años 90, el mercado mundial de la energía fotovoltaica era de 2 megavatios, que por cierto, el 50% de esos megavatios se fabricaban en España, con empresas punteras como Isofotón, como BP Solar, que fabricaba aquí, o Atersa en Valencia, Isofotón en Málaga. El mercado, el año pasado, todavía no tenemos cifras oficiales, pero las estimaciones que tenemos en nuestra asociación mundial, que haremos públicas prontamente, ha hecho que el mercado alcance los 100 gigavatios, 100.000 megavatios. En unos 25 años hemos pasado de 2 megavatios a 100.000 megavatios.
potencia instalada, para que nos hagamos ideas, como si se hubieran instalado en potencia instalada, ¿no? En producción, que es diferente, 100 centrales nucleares el año pasado en el mundo, pero que se han hecho con energía fotovoltaica. Pero hay también una cosa interesante que nos muestra esta gráfica. El azul es Europa. Como ven, al principio, cuando surge la energía fotovoltaica, es una energía europea. Fundamentalmente, en los años 2006 al 2008 es un desarrollo en el que tenemos que estar orgullosos. Alemania y España fueron los países pioneros, los países que, con un coste, con errores regulatorios, que podemos profundizar cuando quieran, pero que fueron los que pusieron la fotovoltaica en el mercado y hicieron posible que todo lo que había voces que venían diciendo y preveyendo que cuando hubiera unas economías de escala, la caída de precios iba a ser muy importante, se produjera. Y entonces vemos que lo que en principio era una tecnología europea, de aplicación en Europa, una tecnología cuya finalidad era ambiental, poco a poco el azul clarito ha ido disminuyendo y es el resto del mundo el que lo ha ido haciendo. Y si viéramos cuando tengamos la del año pasado, veremos que todavía eso se ha agrandado. Entonces el motor de la fotovoltaica en este momento ya no es ambiental, o no es solo ambiental, es fundamentalmente que es una energía barata que aprovecha un recurso endógeno y garantiza el suministro de energía eléctrica para los países. Y hoy en día es en Asia, en Latinoamérica, en las zonas del mundo, como vemos, donde más se está utilizando. Esta es la potencia instalada, que llega ya, ha sobrepasado ya los 400 gigavatios, más de 400.000, estamos llegando a los 500.000, cuando pongamos los del año 17, llegaremos a los 500.000 megavatios instalados. Y esto ha sido posible por la impresionante caída en los precios de nuestra tecnología. En el precio total de la instalación hemos pasado en 10 años, nuestros precios son en día hoy un 10%, incluso con buen recurso el precio total por kilovatio hora sale por debajo del 10% de lo que era hace solo 10 años. Y ahora hay otro desafío relacionado con nuestro sector, fascinante, que es lo que va a pasar con el almacenamiento, que ha empezado también con una curva de caída muy importante en los precios del almacenamiento, que nos va a dar que en poco tiempo podamos ofrecer energía más almacenamiento, es decir, una energía eléctrica con las mismas características en cuanto a fiabilidad, previsibilidad y estabilidad, con la misma calidad que una central convencional y a un precio igual o más barato. Pero no termina aquí esta caída. Creemos que hay factores, a nivel internacional se estima que hay factores para que todavía la tecnología fotovoltaica siga decreciendo los precios, siga bajando en el futuro su nivel de precios. Y esto hace que las estimaciones que hay del mercado fotovoltaico a nivel mundial hablen de que al final de la próxima década estaremos hablando de un mercado del entorno de los 400.000 millones de euros al año. Un inmenso mercado. Esto son estimaciones de nuestra Asociación Europea, Solar Power Europe, pero coinciden con las que son modestas, porque si ven en la gráfica, para el año pasado, esta no, pero en la otra anterior, la estimación de Solar Power Europe era de que se iba a llegar a los 70 gigavatios y se llegó a los 100. Con lo cual puede que estas cifras incluso se incrementen. Hay un mercado muy importante de 400.000 millones de euros y entonces hay una oportunidad para las empresas y para los países que quieran aprovecharlas para generar crecimiento económico. Hace pocos años el presidente Obama dijo una frase que en aquel momento sonó un poco rara, pero que ahora al entorno de este mercado se entiende mejor. Decía, los países que dominen la tecnología renovable son los países que controlarán la economía mundial. El cambio geoestratégico que supone el cambio de combustibles fósiles a no combustibles, al aprovechamiento de un recurso natural, es tremendo, porque ya no hay que depender de determinados países, ya no es necesario controlar determinados países. Ahora mismo todo el mundo tiene sol, no todo el mundo tiene viento en iguales condiciones, no todo el mundo tiene sol en iguales condiciones, pero todo el mundo tiene sol y tiene viento. Y ya con una variable, la tecnología
en el caso fotovoltaico es relativamente simple y hay mucha gente que es... Yo tengo la experiencia personal de haber recibido hace pocos años delegaciones de países que decían, bueno, íbamos a hacer nucleares, pues después de Fukushima, como es el caso de Vietnam, queremos irnos a tecnologías renovables. ¿Cómo se hace esto de la fotovoltaica? Hoy en día Vietnam es el principal competidor de China, o uno de los principales competidores de China en la exportación de paneles fotovoltaicos. O sea, el crecimiento tecnológico no está limitado, no está controlado por un número determinado de empresas, sino que es prácticamente universal. Fuerte descenso de costes, una tecnología sencilla, flexibilidad, se puede dar respuesta. Hemos visto hace una semana, se ha anunciado que Iberdrola quiere hacer una planta de 435 megavatios en Extremadura, pero cualquiera de ustedes en su casa puede hacer una instalación de 3 kilovatios. Da respuesta a la escala eléctrica, da respuesta a las necesidades individuales. No hay barreras económicas de entrada, cada uno puede entrar en función de lo que de su necesidad, y es una tecnología, no olvidemos nunca, limpia. Pero además plantea un escenario fascinante. Las instalaciones a gran escala, como decía antes, van a trabajar en condiciones como una tecnología convencional. Ahí no se altera el modelo. Pero la parte más disruptiva, la parte más fascinante, aunque no será la de los grandísimos números, como será la otra, pero fascinante, es la parte más pequeña. Esas instalaciones que este edificio puede tener, que ustedes pueden tener en su casa, el autoconsumo con lo que sea balance neto o cualquier otra forma de gestionar los excedentes que tenga la red, nos lleva a la generación distribuida, tema que se había convertido mítico en los últimos 20 años, pero que ahora la caída del coste de la tecnología lo permite. Eso nos lleva a las redes inteligentes, unido a la digitalización, a los cambios en las TICs, en el transporte, todo junto, nos lleva al modelo de ciudades inteligentes. Modelo que va a transformar la forma de vida, no solo en nuestras ciudades, sino también, por ejemplo, en las islas, que va a ser mucho más rápido de lo que nosotros nos pensamos hoy en día. Que va a pasar como el Internet, como otras transformaciones que antes que nos demos cuenta, unido a agregadores de demanda, a muchos otros componentes, nos van a transformar la forma de consumir y producir energía en las grandes ciudades. Yo estoy seguro que a principios de la próxima década vamos a ver un mundo muy diferente. Y esto es, en la parte energética, es la capacidad de la energía fotovoltaica la que lo puede. Este es el contexto en que nos encontramos a nivel mundial. Un mercado fascinante, en constante transformación, con un mercado fascinante y enorme. ¿Qué pasa en España? Bueno, aquí la curva es completamente diferente de la que hemos visto antes. Vemos que hubo un crecimiento muy importante, quizás demasiado en los años 2006 a 2008, pero para luego atenuarse y llegar al año 2011 con la moratoria de nuevos proyectos en que prácticamente la curva se para y se hace horizontal. No ha sido del todo horizontal porque, aunque no se han hecho grandes plantas, desde el año 2012, que entraron las últimas de la anterior regulación, del año 2013, a partir del año 2014 es cuando empieza a desarrollarse el autoconsumo. Y en el autoconsumo al ir generando competitividad, empezamos a ser competitivos en un nicho de mercado particular, que es el nicho de mercado agrario. Poco a poco en nuestro país empiezan a sustituirse los antiguos instalaciones de motores diésel para regadío, para bombeo de agua, para invernaderos, empiezan a sustituirse por instalaciones fotovoltaicas más limpias y más rentables. Esto empieza un poco en el año 2014 con una cantidad pequeña de 22 megavatios, en el año 2015 damos un salto de duplicar esta cantidad a 49, 2016 55, y el año pasado damos otro salto, importante, porque en el año 2015 y 2016 las incertidumbres relacionadas con el Real Decreto de Autoconsumo, la imposición del popularmente llamado impuesto al sol, todo esto paraliza el mercado, lo ralentiza, pero a partir del año pasado, desde el año pasado se produce otro efecto, que es la ulterior caída, una nueva bajada de precios en los paneles, en las instalaciones, produce que
ese efecto económico negativo que había tenido el impuesto al sol, se lo come en alguna manera y mejoran los periodos de amortización de las instalaciones y se produce este salto a 135 megavatios el año pasado. Básicamente casi todos, unos 120 aproximadamente de energía de autoconsumo y una parte importante también en el sector agrario. Y este año esperamos que en la parte de autoconsumo vaya a crecer todavía más. Pero ¿qué pasa en las grandes plantas? Como digo, es un mercado que se había paralizado desde el año 2011, pero hay un punto de inflexión muy importante para nuestro sector, que es la subasta. El modelo de subasta, no me voy a extender, luego si quieren las preguntas sobre, no nos gusta, creemos, se lo han dicho también organismos internacionales como la IE, probablemente fue el peor modelo de subasta del mundo, pero como consecuencia de este proceso de subastas se consiguieron introducir en las subastas 3.900 megavatios fotovoltaicos que tienen que estar llevados a cabo antes del 31 de diciembre de 2019. ¿Qué daba esta subasta? Todas las subastas internacionales, normalmente prácticamente todas, lo que dan es una especie, lo que podemos llamar es un contrato entre el organismo que adquiere la energía eléctrica en cada país diferente y el que la produce. El que oferta un precio y ese precio con diferentes alternativas, primas o no, con bonificaciones a nivel geográfico, con actualizaciones con el IPC o no, con diferentes variables según el modelo, pero es el que va a regir durante 10, 15, 20, 25 años lo que establezcan las normas en cada país. Sin embargo, en el caso español no. En el caso español, lo que viene a establecer el resultado de la subasta fue un hipotéticamente suelo, que al Ministerio no le gusta que se llame suelo, pero la posibilidad de que ante un derrumbe del sistema de precios en España, reciba una retribución en torno a los 30-31 euros megavatio, pero revisable, cada 4 años revisable, y de hecho ya el anuncio del Ministerio de una nueva revisión nos llevaría a bajar ese suelo a 28, al entorno de los 28 euros, aproximadamente, porque no es nada fácil de calcular y hemos hecho nuestros propios estudios, tenemos estudios de compañías eléctricas que lo han hecho, de gabinetes de estudios, y cada uno nos da un valor diferente, lo que complejiza aún más el modelo. Pero bueno, a efectos prácticos lo que nos da es este suelo. Para que se hagan una idea comparativo, en el precio de mercado del año pasado, la media del mercado español fue en torno de los 45 euros, es decir, estamos muy por debajo del precio medio del mercado. Si hubiera sido ¿qué nos indica esto, que al estar tan bajo? Que realmente, ¿qué significa la subasta española? ¿Qué quiere decir al final? Que no va a haber prima, que lo que va a haber es que las empresas van a ir a mercado y van a cobrar la retribución de mercado. Solo se les garantiza eso si al final de la vida útil se calcula que han tenido una retribución por debajo del 7,3, que como digo ya está la amenaza de bajar al 4,2. ¿Qué mensaje recibe el sector? Pues primero, que hay poco que esperar de subastas, mientras que esta sea la filosofía, estas subastas le aportan poco a las empresas. ¿Qué le aportan? Solo que el banco les va a dar unas mejores condiciones en cuanto a la financiación, sobre todo en cuanto al apalancamiento, en cuanto a la relación equity-deuda en su apalancamiento. Es lo que le aporta. Pero que realmente la retribución va a depender del mercado. Entonces, estar esperando a que haya otra subasta, que no se sabe cuándo, porque si ahora hay esta prisa por cumplir los objetivos 2020, a lo mejor hay en el 21, pero a lo mejor ya no hay hasta el 27 o el 28, no vale la pena. Es mejor el sector ha sido consciente de su competitividad y dice, vamos a ir nosotros al mercado, vamos a cambiar el riesgo regulatorio por el riesgo de mercado y vamos a ir a integrarnos plenamente en el mercado. Y hoy en día vemos, esta es una información que hemos obtenido nosotros directamente hablando con cada comunidad autónoma, las más significativas, y en este momento hay 24 gigavatios que han depositado avales, garantías, en las diferentes comunidades autónomas y en la Administración Central para parques superiores a 50 megavatios por una cantidad
que ronda los 24 gigavatios, 24.000 megavatios. Destaca sobre todo Extremadura con 7,5 gigavatios, Castilla-La Mancha 3,5, Andalucía 3,5, Aragón 2,2, etc. En esos 24 están, esto es solo fotovoltaica, y están incluidos los 3,9 de la subasta. Pero lo que se ve es que hay un gran interés inversor, un gran interés en desarrollar potencia fotovoltaica en España, independientemente de cualquier tipo de regulación, de prima o apoyo. Lo que se quiere es ir directamente a mercado. Mercado y PPA se han convertido en las nuevas palabras claves para nuestro sector. ¿Qué es un PPA? Para el que no sabe, pues no es otra cosa que un contrato bilateral. Es una relación que puede ser de dos tipos, puede ser físico, es decir, con una conexión directa, o un acuerdo, o más de lo que se llama un PPA financiero, en el cual un vendedor, un promotor que hace su parque, en lugar de vender esa energía a la red, llega a un acuerdo con Telefónica, con Repsol, con un comercializador, y le vende a él su energía a un precio establecido. Ese precio suele ser por debajo del precio de mercado, pero como el precio de mercado varía, es volátil, al promotor le da una estabilidad en ese precio y una seguridad al banco, con lo que va a ser más fácil para él financiar su proyecto. En este momento hay un gran baile, vamos a ver en qué se concreta. Hace 2 días tuvimos una jornada aquí en Madrid que organizamos nosotros, en que tuvimos alrededor de 250 personas intentando ponerse de acuerdo entre quién quiere comprar energía limpia, por una cuestión también de responsabilidad social corporativa y de imagen de marca, pero sobre todo, al final, lo que cuentan para las empresas son los números, para tener también, desde parte de vista de la empresa consumidora, una previsión estable de cómo va a evolucionar su propio coste de energía. Es decir, los motores de este nuevo desarrollo, de esta nueva etapa de crecimiento de la fotovoltaica en España, es la falta de confianza en que vamos a tener otros sistemas alternativos por parte de las políticas actuales del Gobierno, el alto nivel de competitividad de la tecnología fotovoltaica, el disponer en la mayor parte de nuestro país de un gran recurso natural. No somos el norte de Europa, aunque en Alemania nosotros tenemos 4.600 megavatios, Alemania tiene 47.000 fotovoltaicos, el Reino Unido tiene en torno de 20.000, es decir, pero nosotros tenemos un gran recurso natural, con lo cual puede ser muy competitiva la tecnología. Probablemente solo la única, considerando las convencionales, solo puede competir con nosotros la eólica, y en zonas con mucho viento, que tengan más de 3.000, 3.500 horas. Y luego también hay liquidez. Nosotros somos como todo sector energético, somos una tecnología intensiva en capital. Necesitamos liquidez en los mercados financieros. Y en este momento lo hay. Hay liquidez en los mercados financieros. Veremos si tanto como para hacer una apuesta de ese tipo de cerca de 20.000 millones de euros a mercado o con este tipo de instrumentos, y que no tiene unas alternativas de inversión muy claras, con lo cual hace que sea un momento que coinciden todos los astros en ese sentido para el desarrollo del sector. Pero hay barreras. La primera barrera, y más importante, que bien, nosotros se nos decía siempre, yo he participado en muchas conferencias, en algún acto como este, y siempre había alguien que preguntaba, bueno, ¿y cuándo vais a ser rentables? ¿Cuándo vais a ir al mercado? Bueno, ahora vamos al mercado. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos cuando vamos al mercado? Que ese mercado es un mercado old fashion, es un mercado pasado de moda, un mercado anticuado, diseñado en los años 80 del siglo pasado, cuando a nadie se le podía pasar ni remotamente por la cabeza que un día el mix energético iba a ser de instalaciones entre fotovoltaica y eólica que no tienen coste variable. Recuerdo que tenemos un mercado eléctrico que es marginalista, que asigna precio en función de los costes variables de las tecnologías. El nuestro es cero, o muy cercano a cero. Entonces, claro, cuando te encuentras con un mercado que asigna precio en función de costes variables y tú vas con cero, no puede ser un asignador nunca, un asignador eficiente de precio. O las empresas inventan precios, pero no tiene la función teórica de ese tipo de mercados, es que se supone que hace revelar a los participantes de ese mercado sus precios reales. Aquí lo que va a hacer, suponer, es que todo el mundo va a cero, esperando que luego por arriba llegue el ciclo combinado por gas, que sea caro, y todo el mundo cobre esa retribución. O
Las empresas se inventan precios en función de qué esperan que el competidor va a ofertar, con lo cual ya distorsiona completamente el modelo de mercado. Es decir, lo primero y fundamental, sobre todo si nos creemos los acuerdos del París, nos creemos que para el año 2050 vamos a tener un sistema energético completamente descarbonizado, y aunque no nos lo creamos, si vemos la realidad económica de que nadie va a invertir en centrales convencionales teniendo otras centrales más económicas y más baratas en un entorno de competitivo, salvo que tenga subvenciones públicas, como es el caso británico con la nuclear la nueva nuclear que quieren, que vamos a ver si algún día se construye o no, que tienen que subvencionarla intensivamente para que se haga. Si no hay subvenciones, si tienes un entorno competitivo, pues ya tenemos empresas como Enel, como Engie, como E.ON, como RV, que han afirmado que ellos nunca más van a volver a invertir en ese otro tipo de tecnologías. Entonces, en todo caso, 100% renovable o básicamente, fundamentalmente renovable, ese es el mercado que nos encontramos. Entonces, la primera barrera, y muy importante, es que hay que construir las bases de ese nuevo sistema de mercado. Desafortunadamente, la Comisión Europea ha perdido una oportunidad con el paquete de invierno que se está gestionando ahora mismo, no ha tenido el coraje político o no ha tenido las ideas o la visión de futuro suficiente para ir sentando esas bases. Y eso va a obligar, que yo creo que esta directiva de mercado eléctrico va a tener una vida corta, que a mediados de la década próxima se va a ver que lo que se piensa que dura hasta el año 2030 no va a aguantar, porque el riesgo que tenemos es que el mercado se hunda, que eso es bueno para los consumidores, pero entonces no va a dar señales de precio para que nadie más vuelva a invertir en el sector. Necesitamos una estabilidad en el precio, un precio justo para los consumidores, lo más barato posible, pero que dé la suficientemente señal de precio para que las empresas inviertan. Si no, no vamos a cumplir los acuerdos de París, pero es que además vamos a tener problemas de garantía de suministro, como pasó en California hace 20 años. Segundo, pues de momento, como todo mercado nuevo, como toda fase nueva, no hay experiencia suficiente en la gestión del precio, en la gestión de la regulación de los riesgos del mercado. Tiene que haber aprendizaje por las dos partes, compradores, vendedores de PPAs, y también es necesario que se desarrolle un mercado de derivados financieros que asegure, para los que no quieran correr menos riesgos, puedan tener algún tipo de seguro suficiente a 5, 10, 15 años que dé garantías a ese tipo de inversiones. Sobre todo en esas primeras fases, hasta que se consolide la participación en el mercado y surja un nuevo modelo de mercado que cree las condiciones adecuadas para el juego. ¿Qué se espera? Pues esta es la previsión más o menos que tenemos. Perdón. Crecimiento muy alto en los próximos 2 años, para luego estabilizarse, sería lo ideal, que estabilizáramos y tuviéramos un mercado que año a año suponga entre 1.000 y 2.000 megavatios al año nuevos de fotovoltaica hasta el año 2030. El modelo que hemos seguido es absolutamente inapropiado, un modelo de acelerón, frenazo, acelerón. Si ahora repetimos el mismo error de ahora cuando llegue el 20 paramos todo, volvemos a caer y luego cuando llegamos al 27-28 volvemos a acelerar. Eso es nefasto. Es nefasto sobre todo porque nuestro sector no es un sector que quiere solo tener energía limpia, es un sector que quiere y puede aportar a nuestro país desarrollo industrial y desarrollo de I+D. Nadie va a invertir en nuevas fábricas para un mercado que dura 2 años y mucho menos se va a invertir en I+D. Sin embargo, si hay una perspectiva de que va a haber un mercado estable que ronde entre 1.000 y 2.000 megavatios al año, sí que se va a invertir en capacidad industrial en España y sí que se va a invertir en I+D. Eso es lo que se necesita. Bueno, luego tenemos, eso es para las grandes plantas, pues bueno, voy a ir ya un poquito rápido, veo que me estoy comiendo el tiempo, y luego en las preguntas profundizar todas las respuestas. Tenemos la otra parte, las grandes instalaciones, ese es nuestro escenario. La parte que está más complicada es la parte del autoconsumo, por las barreras económicas y administrativas que establece la regulación actual, que no es una regulación, no digamos ya que promueve, no digamos ya ni siquiera que es neutra, es una regulación que tiene una función clara de impedir el desarrollo del autoconsumo en España. Pero como estamos viendo en los números anteriores, no se puede poner puestas al campo y el sector se va desarrollando a pesar de todas esas barreras. Pero sería más lógico tener una regulación neutra. ¿Cómo es la regulación que nosotros queremos? Pues ni más ni menos, no queremos apoyos, no queremos subvenciones, ni cubiertas ni encubiertas.
Es más, alguna comunidad autónoma que nos la ofrece le decimos, mira, no, preferimos que no nos las des, preferimos que te lo gastes en marketing, en hacer campañas de promoción y que la gente conozca la posibilidad. Pero queremos un desarrollo de libre mercado, en el cual haya dos tipos de instalaciones, convertido a red o sin vertido a red. Las que no vierten a red, no utilizan la red para nada, obviamente que no tengan prácticamente tramitación administrativa nada aquella relacionada con la seguridad. Y la otra, que sea simplificada de acuerdo a las características de cada instalación. Sin peaje ni impuesto al sol sobre la energía autoconsumida. Consideramos que algo que tú no usas, que es la red, que está solo en tu casa, no tienes por qué pagar nada. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que el excedente que tengas que vierta a la red, sí pagues por la red, pagues por ese uso de la red, igual que cualquier otra instalación de producción normal. Que se te remunere el excedente. Recuerdo que en España, para todos aquellos domésticos de menos de 10 kilovatios, están obligados, si tienes excedente, a regalarlo a la compañía eléctrica. Esto, pues, no lo consideramos muy justo. Es decir, que todo el mundo se le remunere, eso sí, sin primas, a precio de mercado, como cualquiera. Simplificación administrativa, que se pueda hacer autoconsumo colectivo, que es la forma, por ejemplo, Francia está priorizando por encima de todo el autoconsumo colectivo, porque lo considera la forma más eficiente de hacer autoconsumo. Sin embargo, aquí, bueno, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional ha estado prohibido y ahora tenemos problemas de interpretación con el Ministerio, que sigue queriendo poner todas las trabas posibles al autoconsumo colectivo, cuando es la forma de que pueda llegar a todo tipo de colectivos y, como digo, de la forma más eficiente. Simplificación administrativa, como dicen las directivas comunitarias, de acuerdo a las características de cada instalación. Que no haya retroactividad, sin cargos a las baterías. En el norte de Europa se subvencionan las baterías, aquí se penalizan. Cuando eso es difícil de entender, ya que la batería te está garantizando que la mayor calidad y que sea más estable tu aportación a la red de la energía. Y bueno, las sanciones que se han hecho famosas por lo exagerado que es el régimen sancionador, que esté de acuerdo a la gravedad real de las infracciones que es esto. Y último, muy rápidamente, como digo, pues podemos aportar, estamos ya aportando al PIB, pero puede crecer bastante, es muy modesta nuestra previsión, pero creemos que puede ser muy superior la aportación que puede hacer el sector al PIB español en los próximos años. En empleo, igual en el empleo. En este momento, entre empleo directo e indirecto, hay tenemos 11.000 puestos de trabajo en nuestro país, a pesar de, como digo, que en los últimos años no ha habido prácticamente mercado, pero las empresas sí han sobrevivido. En contra de la imagen de un sector que vivía de las subvenciones, lo que sí se ha demostrado es que somos un sector que aprendió, que aprovechó su labor de pionero a nivel mundial, que generó know-how, conocimiento, buenos profesionales, y hoy nuestro sector fotovoltaico español está presente, es líder, un auténtico líder mundial, está presente en todos aquellos, yo diría que si hay un mercado fotovoltaico, allí hay una empresa española. Y hay empresas como las que me acompañan hoy como un ejemplo. Tenemos a Soltec, una empresa de Murcia especializada en seguidores solares, que es el tercer fabricante mundial. Por delante de él solo hay 2 fabricantes norteamericanos y el tercero es una empresa de Murcia, de Chapó, o Vector 4, un consultor que, porque en nuestro sector son muy importantes también los servicios, que se ha convertido en el consultor de referencia para la banca internacional y por ejemplo, para la banca japonesa cuando hace transacciones, pues se ha convertido en el consultor de referencia. O en otros países europeos o latinoamericanos. Tenemos que el sector del aluminio en Asturias sobrevivió los años de la crisis gracias a las exportaciones de estructuras para el Reino Unido. No es un dato muy conocido. Nuestro sector exportó en el año 2015, que es el último que tenemos datos, estamos trabajando ya en los datos de los años siguientes, exportó por valor de 1.600 millones de euros. Mucho más que algunos sectores tradicionales de la economía española. Y tenemos empresas muy relevantes en todo lo que es la cadena de valor del sector. Promotores, producciones, fabricantes, EPCistas, que son los que hacen todo el proceso de llave en mano, ingenierías y consultorías, instaladores y distribuidores. Esto no es una lista exhaustiva, solo es un ejemplo de
de nuestra potencialidad y de las empresas que tenemos. Que por esta característica de nuestro sector podemos estar hablando de grandes empresas como Soltec o como Ingeteam, que es fabricante de inversores, Navarro, que es también uno de los principales del mundo. Pero tenemos empresas de Jaén que tienen 4 o 5 personas que están compitiendo con éxito en el mercado chileno. Empresas aragonesas de 2 personas que venden toda su producción a California. Es decir, es un sector tan flexible que permite todo esto. Aquí, también para ilustrarles de un tema muy interesante, es que en general se tiende a asociar nuestro sector con los paneles fotovoltaicos. Se dice, bueno, si hay un tópico, que siempre me gusta desmontar los tópicos, soy economista, me gusta poner números, de decir, no, este es un sector para paneles y los paneles los fabrican los chinos, entonces todo lo que hagamos se va a ir a China. Bueno, pues si vemos la cadena de valor, todo para grandes instalaciones, vemos que el panel se mueve, oscila en lo que es la cadena de valor de un parque fotovoltaico entre el 30 y el 40%. Quiere decir, queda un 60% de valor, que es donde nosotros somos competitivos. Pero con un agravante en la parte del panel, hay sobrecapacidad de producción, es un sector muy sujeto a las tremendas presiones, para reducir sus costes, con unos márgenes muy pequeños, muy reducidos, y además subvencionado, en muchos casos, por el gobierno chino. No nos interesa competir en ese sector. Lo que nos interesa es la otra parte. Todas esas empresas que están en el resto de la cadena de valor, donde hay un importante valor añadido, donde los márgenes son más grandes, es donde tenemos que especializarnos, y lo que ya está haciendo el sector, pero que hay que apoyar más y hay que hacer, es donde tenemos que ir. O sea, esto es como decir, ¿qué queremos? ¿A qué apostamos? ¿A ser el chino que fabrica las corbatas para Versace a $1 y luego Versace las vende a 300? ¿O a ser el Versace que vende las corbatas a 300? Nosotros, nuestro sector, lo que tiene que apostar es a ser el Versace, a integrar diseño, a integrar capacidad tecnológica en electrónica de potencia, en seguidores, en ingenierías, en servicios, llevarnos ese valor añadido y si luego el gobierno chino nos quiere subvencionar, pues allá él. ¿Qué necesitamos? Ya terminando, estabilidad. O sea, no podemos seguir con estos métodos de acelerón, parón, acelerón, parón. Así no hay sector que se pueda desarrollar en condiciones. No se puede tener una inseguridad jurídica institucionalizada. No podemos tener un sistema regulatorio que dice que a las plantas cada 4 años se les cambia la regulación. Esto no hay sector del mundo que lo aguante. Necesitamos estabilidad. Ya no se habla ni de recuperar, ni de estabilidad en la retribución. No podemos estar en situaciones como están los proyectos de Canarias y de Baleares en este momento, que porque no hay presupuesto se les está penalizando a esos proyectos y pueden llegar a la suspensión de pagos. Cuando hay una deuda reconocida que habrá que pagarle cuando haya presupuestos. Hay que encontrar fórmulas. No puede estar la CNMC suspendiendo los pagos todos los años en enero hasta que hay presupuestos el año anterior. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Como digo, acabar con ese modelo es clave de acelerón desarrollo, desarrollar sistemas de mercado competitivos. No queremos sectores primados, ni queremos sistemas de mercado competitivos, pero que se adecúen a las características de nuestras tecnologías. Es clave ahora para ese desarrollo SOS 24 que tengamos una regulación adecuada en cuanto a las condiciones de acceso y conexión. No puede convertirse en una barrera. Red Eléctrica tiene, y sobre todo las compañías distribuidoras, que se encuentran en una extraña situación de que son competidores y a la vez tienen que dar un servicio a sus competidores. Eso tiene que ser muy transparente y la regulación tiene que estar adecuada para que cada uno cumpla su obligación y tenga la flexibilidad de capacidad de adaptación de dónde se van a construir las plantas con las necesidades energéticas que tenga el país. No puede estar la planificación con 5 años de retraso. Tiene que estar actualizándose constantemente a esto. Hay que liberalizar el autoconsumo. Hay que apoyar ese esfuerzo de internacionalización que ha hecho absolutamente solo el sector, sin ningún apoyo. Hay que apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, hay que ayudarlas a captar ese mercado de 400.000 millones, a una parte de ese mercado de 400.000 millones de euros. Tenemos que pasar de esa aportación de 4.000 millones a dentro de 10 años que esa aportación al PIB de nuestro sector sea al menos de 40.000. Tenemos que aspirar a captar por lo menos el 10% de ese mercado. Hay que ser ambiciosos. Y para eso también tecnológicamente tenemos que tener una política de I+D industrial activa que fomente la generación de centros de excelencia. China
está haciendo centros de excelencia no ya dentro de China, sino para captar mayor conocimiento fuera del territorio chino. Y hay batallas importantes tecnológicas que se están empezando a perder, como la del almacenamiento. Y en España hay centros de I+D y empresas que están apostando por el almacenamiento, por tecnologías de almacenamiento. Todo esto necesita que se organicen clústeres, centros de excelencia, apoyarlo. No es ya una cuestión ni ecológica ni de precio limpia, es una cuestión de crecimiento económico y de posicionarnos en un sector que tiene valor añadido, que tenemos conocimiento, que tenemos empresas y un futuro tremendo. Y, por desgracia, en la economía española no nos sobran sectores como este. Gracias, señoría. Me quedo aquí. Gracias, señor Donoso. Pasamos a continuación al turno de grupos parlamentarios. Grupo mixto, no interviene. Por el Grupo Partido Nacionalista, señora Reyes. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Agradecerle en mi nombre y en el de Coalición Canaria, que represento, no solo su presencia en esta Cámara, sino pues la clarificadora exposición que nos acaba de hacer, y desde luego pues trasladarle que compartimos prácticamente pues muchas de las reflexiones que nos acaba de hacer. Lamentar también pues que España haya dejado de tener ese papel de avanzadilla en este sector, sobre todo en esta tecnología, pero por otro lado pues poner en valor, ¿no?, esa visión también optimista que creo que nos ha intentado transmitir, de que es un sector en el que tenemos posibilidades, en que tenemos que volver a conquistar una mayor participación en el PIB por parte de este sector y en la capacidad de crear empleo con un valor añadido como el que nos ha expuesto. En particular, yo quisiera destacar algunas cuestiones y conocer su opinión que afectan especialmente a Canarias, y me gustaría conocer en relación al autoconsumo. Yo creo que efectivamente hay que avanzar en liberalizar el autoconsumo, y nos parece fundamental a nosotros que se avance también en la simplificación administrativa en este aspecto, en posibilitar un autoconsumo compartido, y yo creo que en este sentido, como legislativo, conocer su opinión, pero que creo que hay muchas cosas también que hacer. El que las administraciones públicas con competencia insten a las distribuidoras para que cooperen activamente en el despliegue de toda esta tecnología, y con carácter general en relación a las energías renovables, pues ¿qué opina? Porque nosotros desde Canarias siempre venimos diciendo en esta comisión, me han oído varias veces, en la necesidad de avanzar en el desarrollo de una legislación específica para islas no conectadas. Ya no me refiero a la legislación que hay de territorios extrapeninsulares, sino islas no conectadas, porque Canarias son 7 islas que tenemos sistemas eléctricos aislados, no podemos conectarnos unas con otros, y para nosotros esto es fundamental de cara a acelerar nuestra propia transición energética. Y es que además hay ejemplos, ¿no? Recientemente Italia ha sacado un decreto específico para promover el desarrollo de las energías renovables en 20 islas no interconectadas. Estamos hablando de islas con muy pocos habitantes, ¿no? El caso de Capri, que tiene, por ejemplo, 13.000 habitantes, pero que luego, como ocurre en Canarias, en momentos determinados tiene pues millones de turistas a los que tienes que darle un servicio, ¿no? Y se ha desarrollado una legislación específica para los territorios que no están conectados entre sí, estas islas, con unos objetivos de energía renovable para el 2020 y para el 2030, ¿no? Creemos en este sentido, y en este sentido también, pues también agradecer el trabajo que sabemos que se hace desde UNEF y el apoyo que dan a un poco ayudarnos también para que conjuntamente con el Gobierno de España hagamos valer la condición RUP de Canarias en la Unión Europea, porque además esto coincide, esto que estoy planteando, con prioridades de la propia Unión Europea.
que ahora mismo está desplegando iniciativas importantes que están arrancando ahora, como concretamente la de energías limpias para las islas europeas. Creemos que Canarias puede jugar un papel relevante con el apoyo del Gobierno de España, con el apoyo de UNEF, pero también un papel relevante, pionero, como avanzadilla con respecto a otras regiones insulares de la Unión Europea, porque tenemos también un camino avanzado en este sentido y bueno, era un poco conocer su opinión. También nos gustaría conocer su opinión en relación a que no sería interesante legislar para que se puedan también desarrollar nuevos modelos de redes eléctricas inteligentes que fomenten la generación distribuida, que favorece, ¿no?, la penetración mayor de las energías renovables. Estamos hablando de micro, de mini redes, estamos hablando, creo que usted lo comentó también, la instalación de baterías comunitarias. Tenemos algunos ejemplos en La Gomera. Tenemos conocimiento, y corrígeme si me equivoco, de que otros lugares del mundo, como Estados Unidos, ha avanzado también en regulación a este respecto. Reflexiones, ya que estamos aquí en el legislativo, el Senado es una cámara legislativa, de cosas que podríamos hacer, lo mismo que avanzar en regular aspectos que puedan fomentar pues los contratos bilaterales, los PPAs que comentó. En definitiva, buscar fórmulas en general para favorecer el desarrollo de este sector y en concreto fórmulas, como hemos comentado, específicas para que las islas y las islas con territorios no conectados entre sí puedan avanzar. Y ya para concluir, efectivamente hay también una demanda de la Asociación de Renovables en Canarias, porque desde la Administración del Estado sigue teniendo muchos retrasos en el pago a los propietarios de instalaciones de renovables. Esto genera un problema añadido a los graves problemas que hemos tenido con anterioridad por la falta de estabilidad regulatoria y de normativa en estos aspectos, y sobre todo en fotovoltaica, que, como sabe, han llevado a la quiebra muchísimas pequeñas empresas que apostaron por las instalaciones fotovoltaicas en Canarias. Y una pregunta, ¿no? ¿Qué opina? Nos han hecho llegar también algunas iniciativas y nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué opina de que el autoconsumo, por ejemplo, en fotovoltaica, si invertido a la red, se pueda desvincular del Real Decreto 900/2015, dado de que estamos hablando de instalaciones como cualquier otra y que pueda ser regido por el reglamento electrónico de baja tensión? Y por último, ¿qué opina en esta línea del punto anterior con que el autoconsumo si invertido a la red pueda ser una competencia de las comunidades autónomas? Lo digo porque en esta línea argumentaria hay varias sentencias del Tribunal Superior que anulan algunos de los artículos del Real Decreto mencionado del 2015 por invasión de competencias. En fin, reiterarle las gracias por su exposición y animarles al trabajo que están haciendo desde UNEF para el desarrollo de la fotovoltaica en España. Muchas gracias. Gracias, señora Julius. Grupo Parlamentario Vasco, señor Cazalis. Bueno, primero dar las gracias al señor Donoso por su comparecencia. Yo, desgraciadamente, no pude ir a la visita que se hizo a Albacete porque se tenía otra visita organizada por mí mismo y era cuestión de fallar a la mía. Y la ubicuidad todavía no es una de mis virtudes. Yo traía muchas preguntas, pero ya me las ha respondido a casi todas, sobre todo en las últimas diapositivas. Pero sí hay un par de ellas que me gustaría hacerle. Ustedes no han estado representados directamente en la comisión de expertos que está valorando el tema de la ley de transición energética, y sé que se quejaron por ello, por lo menos pareció públicamente que se quejaron por ello. Todavía no tenemos el informe, no sé si esto obedece a alguna otra cuestión, pero no sé cuándo lo tendremos. Pero sí me gustaría saber, ya que ustedes no han estado ahí directamente, ¿cuál es el escenario energético que usted, como un especialista en este mundo, ve a medio y largo plazo, sobre todo en la composición del mix, etcétera, etcétera? ¿Y qué
crecimiento anual, qué necesidad de desarrollo de las tecnologías que usted hoy nos está explicando haría falta para poder llegar a esas cifras, a ese mix que usted supuestamente me va a decir cuál cree que es. Y qué condiciones se deberían de dar, tanto regulatorias como esencialmente regulatorias, para llegar a esas cifras, a esos escenarios. Sobre el modelo de subasta, usted ha dicho que no, el modelo de subasta que se ha tenido en las últimas subastas no le ha gustado. Yo creo que no le ha gustado a nadie, o por lo menos todo el mundo se ha quejado. Luego no sé qué pasará. Pero mi pregunta es, ¿qué alternativas ven ustedes al modelo de subasta? ¿Otro tipo de subasta o simplemente, como ya ha dicho, dejar que los competidores compitan en el mercado libre y que el que más pueda abaratar costes sea quien más trabaje, ¿no? Y por último, el modelo de las PPAs. Parece razonable que el modelo de las PPAs encaje en un tema de las grandes distribuidoras. También encajaría en las grandes distribuidoras o pequeñas distribuidoras, pero en la distribución. También encajaría no sé, le pregunto, ¿encajaría el modelo de las PPAs en empresas concretas? Yo sé que Mercadona anda por ahí también en este asunto, pero en plantas concretas. ¿Y se podría llegar a utilizar este modelo con municipios concretos, por ejemplo, o con barrios, o con urbanizaciones? O ¿hasta dónde cree usted que puede llegar el modelo de las PPAs? ¿Y qué se debería de hacer? Porque al final no deja de ser un autoconsumo no auto, ¿no? Pero una especie de, no sé cómo explicarlo, pero una cosa intermedia, ¿no? ¿Cómo cree usted que se debería de desarrollar la legislación para que este sistema de PPAs pudiera evolucionar? Que yo creo que es una manera también interesante de poder plantear el futuro energético. Y en principio, nada más. Simplemente agradecerle de nuevo su comparecencia y espero sus respuestas. Gracias. Gracias, señor Cazalis, por su concreción y su disciplina con el tiempo. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Castel tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también seré muy disciplinada con el tiempo, todavía más, porque de hecho no pensaba intervenir, porque como ustedes saben no formo personalmente parte de esta comisión, sustituyo a un compañero, pero bueno, primero agradecer al señor Donoso por su comparecencia, que ha estado muy clarificadora. Y yo solo, como ha hecho una referencia al Winter Package y ha dicho que le da una vida, digamos, corta, ha hablado de que los precios, o sea, los mercados, digamos, bajarán los precios y que las empresas acabarán por no suministrar energía. Bueno, algo así, ha dicho, sí, no, ya, es igual, ya. Por eso le pido que en este asunto del Winter Package, del que yo estoy muy interesada y lo sigo bastante, si puede usted desarrollar este punto específico. Y nada más, o sea, más disciplinado imposible. Gracias. ¿Qué punto específico del Winter Package? Que no lo he comprendido. ¿Si todo el Winter Package es la situación o...? Bueno, lo que ha explicado del Winter Package, ¿cómo lo ve usted realmente? Sí, porque estoy siguiendo el tema de las redes cerradas de distribución eléctrica, porque, bueno, yo soy de senadora por Tarragona y hay un clúster químico muy importante que están batallando muchísimo para conseguir las redes cerradas de distribución eléctrica que sí se aplican en otros Estados miembros de la Unión Europea. No es un artículo de la directiva anterior que sea de obligado cumplimiento, porque dice Member States may, y nosotros estamos intentando que diga Member States show o deben de. Entonces, digamos, estamos siguiendo este tema y, bueno, por eso me he pecado la curiosidad para que me explique su punto de vista. Gracias. Gracias, señora Castel. Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, señora Jiménez. Muchas gracias, presidente. Agradecer, como no, al señor Donoso su exposición tan clara, tan didáctica. Y, bueno, voy a ser muy breve. Manifestar el compromiso de mi grupo político con
el autoconsumo y con las renovables, que es manifiesto, porque entendemos que es un pilar fundamental para la necesaria transición energética hacia un modelo de energías limpias, renovables, y un horizonte completamente descarbonizado en el 2050, pasa necesariamente por estas tecnologías y por potenciar este sector. Agradecer también que nos haya presentado tanto las problemáticas a las que se están enfrentando como sector, como también las potencialidades de futuro que ofrecería un desarrollo del autoconsumo y de las renovables. Y en fin, y celebrar que esta posibilidad de reflexión se haya dado en esta Cámara, porque hemos visto como la mayoría de las dificultades del sector, si no todas, se verían superadas con una voluntad política clara y una apuesta por este modelo. Por lo tanto, pensamos que favorecer la reflexión en esta Cámara de los grupos políticos y del legislador para tomar medidas al respecto de una tecnología y de un sector que favorecería nuestra soberanía energética y nuestro horizonte, repito, 2050 completamente limpio y renovable, pensamos que es muy positivo y estamos reiterando, por lo tanto, nuestro agradecimiento al señor Donoso. Gracias, señora Jiménez. Gracias también por su colaboración en el tiempo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Mato, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Donoso, yo me sumo al agradecimiento del resto de grupos. Me ha parecido no solamente clarificador, me va a permitir que diga una expresión en esta comisión. Me ha parecido que se han abierto las ventanas, porque usted viene hoy, pero yo tengo la responsabilidad de representar a mi grupo aquí, pues cada 15 días, y he expuesto en muchas ocasiones, como partido que ha gobernado, que asume los aciertos y también los errores, he expresado en muchas ocasiones que España, si puede, tiene que ser cabeza de león y no cola de ratón. Y yo creo que, a la vista de los datos que acaba de mostrar, quiero reseñar que usted representa a la patronal, para que nadie crea que estoy aquí arrimando el ascua a mi sardina. Usted representa a la patronal, acaba de mostrar con una serie de datos que, como le digo, me parecen totalmente clarificadores, cómo, gracias a la apuesta y a la voluntad política de un gobierno que en un momento determinado tomó la decisión de cumplir unos compromisos que tenía adquiridos. Yo le recuerdo que en esta comisión al propio ministro le recomendé un libro de una economista británica muy reconocida, Marina Mazzucato, El Estado Emprendedor. Eso es lo que tiene que hacer un Estado emprendedor, promover las condiciones con sus aciertos y sus errores, para que hoy, porque a fuerza ahorcan, el sector fotovoltaico esté totalmente internacionalizado, haya crecido como ha crecido en España, hoy que los costes le permiten competir en mercado sin primas, hoy esto es posible porque hubo una apuesta clara, primero por cumplir unos compromisos en materia ambiental y segundo, por haber visto la oportunidad de crecimiento económico, de independencia energética y, muy importante, de generación de empleo. A mí me hubiese gustado que, además de esos datos donde aparecían recogidos los empleos que se han generado entre el año 2014 y el año 2017, usted hubiese puesto los que se han generado entre el año 2007 y el año 2011. Yo, señorías, pertenezco al sector, estoy en excedencia del mismo y, por lo tanto, he compartido con excelentes tecnólogos el desarrollo de esta tecnología. He hecho en falta también, señor Donoso, de las pocas cosas que he hecho en falta, que hubiese puesto un gráfico de cómo está distribuido territorialmente el negocio fotovoltaico en España. Porque en esta Cámara también se habla en muchas ocasiones del desarrollo rural, de la fijación de población, del cómo retener el talento, y el sector fotovoltaico tiene
otro elemento importante que aquí no ha salido, que es que está implantado en todo el territorio nacional, especialmente en zonas que tienen muchas dificultades para desarrollar precisamente este sector industrial. Por lo tanto, gracias una vez más, yo quería hacerle concretamente 2 preguntas, también para que aprovechar su presencia aquí y que deje clara alguna cuestión que a mí me parece relevante y que siempre sobrevuela este debate, que es: ¿usted cree, señor Donoso, que el autoconsumo puede provocar un problema grave en nuestro sistema eléctrico? ¿Puede provocar un problema de estabilidad del sistema eléctrico hoy en día? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, en relación con esto que le acabo de decir. España tiene una necesidad urgente de generar mayor valor añadido. Como usted muy bien dijo, nosotros no podemos estar compitiendo con países que tienen la mano de obra aproximadamente al 30% de lo que podemos tener en España. Quería decirle que profundizara un poquito, si hace el favor, acerca de cómo estamos hoy en tecnología de almacenamiento en relación con nuestros competidores. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno en relación con el almacenamiento y qué se está haciendo en esta materia? Y ya, si no es abusar, también que me diga cómo ve desde su punto de vista la electrificación de la economía y cómo se está desarrollando el coche eléctrico en España. Gracias. Muchas gracias, señor Mato. Y ya para cerrar el turno de grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pascual tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo sumarme, por supuesto, a la enhorabuena de todos los grupos parlamentarios y felicitarle pues, porque representa el futuro de un sector que, desde luego, es un sector boyante, que va a tirar, un sector necesario a nivel mundial, un sector muy importante para España porque nos va a permitir un poco, no definitivamente, ser mucho más independientes energéticamente, un sector que hoy ya genera energía barata y un sector al que, con trabas, sin trabas o como usted lo quiera decir, tiene futuro y se va a desarrollar sí o sí, seguro además. Usted ha planteado aquí una serie de problemas que tiene ahora mismo el sector, y los tiene, es cierto, en general lo tienen todas las energías renovables, pues porque al final estamos en una transición energética, y la transición energética, de lo que se trata, de la sustitución de la generación de la energía a través de combustibles fósiles por un mix en el que predominen las energías limpias: solar, eólica, biomasa, no sé, termosolar, marina, etcétera. Y efectivamente, pues ahora mismo estamos en ese tránsito, no es todo perfecto, se está ajustando, la Unión Europea está viendo de qué manera puede ir mejorando las cosas, así que yo sí que le digo y le aseguro que todas estas cosas se van a ir puliendo. Usted ha hablado de las subastas marginalistas. Es cierto, sabe usted también que a nivel europeo es la subasta que predomina, y es verdad que hay momentos en los que estuvo pensada para otro tipo de generación, pero todo esto yo entiendo que se va a ir cambiando. Y también me quedo, que usted lo ha pasado un poco, lo ha dicho, que no hay que repetir los mismos errores. Efectivamente, los errores han sido brutales, y muchas de sus quejas vienen por los errores que en su día hubo por parte de los gobiernos anteriores, y que han hecho pues que ese parón que es un poco indeseable, al final fuese un parón necesario, vamos a ponerlo así. Me alegra que nos diga usted que el sector fotovoltaico en España genera, creo que he entendido, unos 1.600 millones de euros al año de exportación, un PIB de 4.000 y pico millones. En fin, la verdad es que tenemos empresas punteras en fabricación, en inversores. La verdad es que eso son buenas noticias. El señor Mato echaba en falta cuántos puestos se han generado de 2007 al 2011, cómo es el mapa de distribución de España de la energía solar fotovoltaica. Joder, pero yo he hecho en falta también cuánto nos ha costado eso. Porque al final, de esa manera no nos engañamos más. Si es que yo este debate yo no lo quería abrir, pero como me lo abren, pues yo tengo que contestar. No nos vamos a engañar a nosotros mismos. Es decir, ¿cuánto nos va a costar
todo esto que es afortunadamente bueno y que no lo que tenemos no lo podemos dejar pasar. ¿Cuánto? O sea, en dinero. 100.000 millones de euros a todos los españoles. Porque eso también hay que decirlo, para no cometer esos mismos errores que usted ha dicho que efectivamente no hay que cometer. En cuanto al autoconsumo y el impuesto al sol, bueno, la verdad es que el impuesto al sol yo sí que les doy la enhorabuena porque es una palabra que pega, que choca. Impuesto al sol, joder, ¿cómo es posible que estos del PP sean tan malos que ponen un impuesto al sol? Y usted sabe que el impuesto al sol no es la barrera que está frenando el autoconsumo. El impuesto al sol ahora mismo puede hacer que una instalación pase de una amortización de 8 años de 6 a 7 años y medio. Pues bueno, pero también es verdad que ese año y medio es el año y medio que se está ahorrando ese señor y que está pasando ese coste al resto de usuarios. Porque podríamos subir el importe fijo un poquitín y bajar el coste de la energía que cuesta. Porque también hay que decir que cuando un señor se autogenera, se ahorra 100 euros en su factura en el importe variable, en el coste del kilovatio, de esos 100 euros que se ha ahorrado, solamente 70 euros han sido generados solarmente. Y los otros 30 euros son parte de los costes fijos. Eso lo sabéis también y de ahí viene el impuesto al sol. Yo creo que son debates que hemos tenido en su pasado, hemos tenido siempre lo que Mato me dice cariñosamente la peleilla, que no es una peleilla, es un debate, pero yo creo que tenemos que pasar página y ser mucho más positivos, porque esto, y aquí es la pregunta que le voy a hacer y una petición, tenemos que ser responsables todos tenemos que ser muy responsables en este aspecto. ¿Responsables de qué manera? Mire, yo el otro día leía un titular súper fantástico en un periódico nacional. Europa tiene la potencia instalada de 100 centrales nucleares. Claro, en esta sala conocemos el sector y sabemos que esas 100 centrales nucleares pueden llevar a conclusiones erróneas a la gente que está en la calle. Esas 100 centrales nucleares producen como 16 y producen de manera intermitente, de noche, con lo cual van a tener que tener un respaldo y van a tener que tener, pero lógicamente, porque es que es así, es que es una energía que afortunadamente la tecnología nos va a permitir que nos aprovechemos muchísimo más de ella. Acabo ya, presidente, con la pregunta. Insisto, enhorabuena, es un sector con muchísimo futuro, vamos a ser responsables todos trasladando los mensajes a la sociedad, que son importantes, y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que es factible el autoconsumo en instalaciones grandes? Quiero decir, en una comunidad de vecinos, el tejado es el que es, hay lo que hay, y realmente no hay espacio para producir para 20 vecinos. ¿Sería posible un sistema que yo comprase una parte en un sitio con un seguidor solar en Almería y que esa energía que produce mi seguidor solar o fuese la que yo consumiese? Porque eso también puede ser autoconsumo y desde luego yo creo que sería más eficiente que el autoconsumo que hay en los tejados. Muchas gracias. Esta comparecencia, señor Donoso, por un espacio más o menos de 15 minutos. Sí, sé que tiene muchas preguntas. Va a ser muy... Fuimos flexibles ya en... Sí, lo sé. Voy a... Bueno, de todas formas, al que no le conteste, después estoy a su disposición por si se me pasa algo. Voy a empezar un poco por el final, por las dos intervenciones que se han referido al autoconsumo. Es decir, por clarificar este tema, y luego entraré un poco en todas las demás, pero por clarificar un poco este tema de lo que se dice, de lo que estás haciendo, que os ha preguntado, de si afecta a la estabilidad del sistema eléctrico el autoconsumo, si se pasan 100 euros de autoconsumo a un consumidor a otro. Creo que en este tema, primero, por supuesto, efectivamente, todo es una cuestión de relato y no es un impuesto al sol en puridad, pero es algo que se entiende bien, pero el efecto es el mismo, es una carga y un peaje. Y aquí no estamos hablando de porque efectivamente, como yo he dicho en mi propia intervención, con la bajada de los precios el año pasado, se come un poco el efecto negativo que tenía en ese periodo de amortización. Pero no estamos hablando si la gente tiene que pagar un poco más o tiene que pagar un poco menos. Estamos hablando de lo que es justo y de lo que no es justo. Estamos hablando de que hay unos señores que por el uso de una instalación interna de su casa tienen que pagar algo. Y esto es tan absurdo, al final terminamos... Es verdad que el impuesto al sol ha tenido un impacto popular muy grande, pero es también verdad que al final todo el mundo ha
acaba por aceptar el marco ideológico de que alguien por algo que tiene en su casa tiene que pagar. Y esto es tan absurdo como si cogemos una bicicleta, nos vamos a la Plaza de España desde aquí y llega un guardia, nos para en la Plaza de España y dice: oiga, si usted hubiera cogido el coche, hubiera pagado unos impuestos relacionados con el consumo de gasolina y me los tiene que abonar aunque haya venido en bicicleta. Eso es lo mismo. Ese es el marco, es lo mismo, es el marco ideológico. Porque estamos, sí, ¿por qué si cambiamos las bombillas no tenemos que pagar? ¿Por qué no se les cobra a la gente que cambia las bombillas? Es lo mismo, estamos pagando por algo. Entonces, es una cuestión de principios y es una cuestión de justicia. Y yo creo que en los sistemas económicos y en las sociedades, los principios, nunca hay que perderlos. Entonces, y ahora vamos a ver si es justificado perder esos con un poco, como decía, soy economista y me gusta poner números. Voy a hablar de memoria porque puedo poner los números, pero por no perder tiempo voy a hablar de memoria. Vamos a ver. Primero, lo que se afirma normalmente, que el autoconsumidor no contribuye al sistema, es mentira, es mentira globalmente. Un autoconsumidor, si no instala baterías, su término de potencia, que es donde se contribuye de forma fundamental al sistema, lo sigue pagando exactamente igual, haga instalación o no. ¿Cómo? No, sobre el término de potencia lo sigue pagando igual, con impuesto al sol o sin impuesto al sol. Voy a hablar, aunque que no existiera el impuesto al sol, que no existe el impuesto al sol. El autoconsumidor sigue pagando el mismo término de potencia con autoconsumo que sin autoconsumo. Y además, España tiene uno de los términos de potencia más altos del mundo, porque la mayor parte de las regulaciones eléctricas, el término de potencia es muy pequeño para incentivar la eficiencia energética. Sin embargo, en España lo tenemos uno de los más altos, es decir, que paga seguro. ¿Qué es lo que deja de pagar el autoconsumidor? Sobre el segundo componente del recibo eléctrico, recibo de la luz, como se dice popularmente, tenemos dos elementos: precio de mercado más una repercusión de costes estructurales en función de los kilovatios horas que consume. Lo que se ahorra es el autoconsumidor, es un porcentaje, en situaciones ideales del sur de la península, es un 30-35% de esa factura, de las cuales una parte importante es el precio de mercado, pero eso es mercado. Eso no va al sistema, eso va a determinadas compañías eléctricas, con lo cual eso no se cuenta. Lo que se cuenta es esa otra parte. Y entonces eso es lo que deja de pagar. Pero como digo, es lo mismo que hace cualquier que tenga una eficiencia. Pues vamos a poner un poco de números a eso. Vamos a ver, ¿realmente altera al sistema? Tenemos dos variables. Si cogemos un mix energético de cómo se va a desarrollar el autoconsumo y calculamos cuánto cada consumidor deja de contribuir. Y luego necesitamos la otra, que es ver cuánto se va a hacer de autoconsumo en España. Lo multiplicamos, si estará de acuerdo, y vemos cuál es el impacto en el sistema. Bien, la primera, cuánto es por consumidor, es relativamente fácil. Lo único es hacer el mix adecuado y se calcula, ¿vale? La segunda es ver cuánto se va a hacer en España. Esta es más complicada, pero tenemos afortunadamente un caso piloto muy bueno, que es Portugal. Portugal tiene una regulación que básicamente es la misma que nosotros estamos pidiendo, una regulación de libre mercado, sin subvenciones, aunque ellos sí las tienen para los casos que está relacionado con coche eléctrico o tenemos otras cosas. Pero nosotros estamos yendo a una pura de libre mercado. Y Portugal viene haciendo todos los años con esa regulación, al principio un poco menos, pero luego cuando se ha estabilizado el mercado, viene haciendo 50 megavatios al año. Si esto lo inflacionamos, por decirlo así, por el diferente tamaño de la economía española, que aproximadamente es 4 veces, nos daría 200. Pero pongamos un poco más. Porque digamos que, aunque sea un poco xenófobo y no muy elegante, decir que nuestra economía, nuestros empresarios son más activos y podemos hacer un 50% más. Y llegaremos a 300 megavatios. Multiplicamos una variable por la otra y eso nos da que aproximadamente al año la cantidad que deja de ingresar el sistema son 4,2 millones de euros. Que nos equivoquemos si sean 5, que nos equivoquemos un 25%, 5 millones de euros para un sistema que recauda, el último año recaudó, los números del año 16, 17.350 millones. Estamos hablando que la repercusión en el sistema es del 0,02%. Si a mí alguien me dice que el sistema eléctrico español se cae porque deje de ingresar el 0,02%, es que tenemos un problema muy serio. Es decir, entonces, ¿vale la pena traicionar un principio de libre mercado por el 0,02%?
Y luego, si esto lo llevamos a esos 100 euros que hablaba, que tiene que pagar alguien, primero, 4,2 millones en el sistema, no hay que hacer ni tomar medidas. Eso, el crecimiento de la demanda se lo come. Pero vayamos al caso, dividamos esto por consumidores. Veamos el autoconsumidor, el persona que no consume, ¿cuánto tendría que pagar los que no tenemos autoconsumo? Poco no. 10 céntimos de euro al año. 9 céntimos, por ser exactos. 9 céntimos de euro al año. Ni para una barra de, ni para una barra de pan, ni para un cojurro de una barra de pan. Es lo que tendría que pagar de más. Pero es que además, este efecto ni siquiera, porque alguien podría decir en puridad, ¿y por qué va a tener que pagar 9 céntimos de euro? Pero el autoconsumo, como toda energía renovable, influye en el precio de mercado. Y lo hace caer, bajar. Es decir, que ese autoconsumidor va a recibir, y estos cálculos son con números de la Secretaría de Estado, presentados en el Congreso para vetar la propuesta del Real Decreto de Autoconsumo, se pueden verificar allí, ¿en cuánto contribuye a esa caída de precio? En aproximadamente 22 céntimos de euro. Como esto tiene un IVA, eso el consumidor normal, no el que hace autoconsumo, se ahorra otros 10. Al final, ¿qué llegamos a la conclusión? Por cada céntimo que tenga que pagar de más un consumidor que no hace autoconsumo, se está ahorrando 5. Es decir, que no está encareciendo la factura, está reduciendo la factura de todos los consumidores, el autoconsumidor. Además de ser solidario ambientalmente, pues está ayudando mucho mejor. Espero que con esto es un poco de economía. Me puedo equivocar, si quieren, el 100%, pero estamos hablando de unas cantidades tan ridículas que es que el debate no debería haber existido nunca. Por irme rápidamente al resto de cuestiones que se me han planteado a toda velocidad y a paso de carga. Bueno, mis números no son optimistas, son realistas. Y ya diciendo, la fotovoltaica no es futuro, es presente. Y además será futuro, pero tenemos un mercado mundial de 100.000 millones de euros. Eso ya no es futuro, es presente hoy en día. Simplificación administrativa, papel de las distribuidoras, fundamental. Pero ya no pedimos nada, que se cumpla la ley. Porque es que uno de los principales problemas que estamos teniendo, tanto para autoconsumo como las nuevas instalaciones que tienen que ir a conectar a la distribuidora, es que tenemos un problema en la regulación eléctrica. Porque tu competidor es el que te tiene que dar la autorización. Y no se están cumpliendo, ni en cuanto a transparencia. Hay obligación de que las distribuidoras informen con transparencia de la disponibilidad de acceso. No se está cumpliendo, ninguna lo está cumpliendo. Hay unos plazos que marca la ley para dar respuesta tanto a las plantas grandes como a los proyectos de autoconsumo. Se están incumpliendo. Hay un vacío que le hemos pedido, ya no pedimos que cambie el Real Decreto al Ministerio, le estamos pidiendo que ponga unas líneas directrices del Real Decreto de Autoconsumo que, respetando su Real Decreto, aclare esa regulación. Porque lo que está pasando es que el último empleado de la última compañía distribuidora está poniendo a las personas que quieren conectar su proyecto las condiciones que le parecen a él adecuadas. Y eso no puede ser, está generando una discrecionalidad que está siendo, efectivamente, la principal barrera en este momento no es el impuesto al sol, en eso estoy de acuerdo. Lo otro es una cuestión de justicia. La principal barrera es la complejidad administrativa, la discrecionalidad administrativa que tienen los funcionarios y requisitos absurdos como el que haya proyectos que necesiten 4 contadores cuando se puede resolver con 1, estamos haciendo un plan Marshall para la fábrica de contadores, o que el contador tenga que estar en el punto frontera, con lo cual la instalación de ese contador en el punto frontera en algunos proyectos es más cara que el propio proyecto. Esto es absurdo completamente. Redes eléctricas, generación distribuida para las islas. Es una ocasión maravillosa, como decía antes en mi intervención, además de las ciudades inteligentes, vamos a tener islas inteligentes. Entonces tendríamos que ser pioneros. O sea, tendríamos que apostar porque hubiera proyectos de demostración, sobre todo en algunas islas que tienen una población limitada, algunas zonas de las islas que no están conectadas, vamos a apostar por ser vanguardistas. Hay un mercado en islas a nivel internacional tremendo. Entonces, deberíamos apostar por intentar ser pioneros en algún tema de esto, sin que esto nos cueste, de acuerdo, yo no soy partidario de proyectos que luego no sean replicables. Es decir, hay que apostar, todo pionero tiene un coste, pero tiene que ser un coste relacionado con los beneficios que luego se van a obtener. Pero hay que apostar por ello, tendríamos que estar ya apostando por promover todo esto. El tema de la desvinculación, eso es un tema también interesante, de los proyectos que tienen, que no tienen, de los proyectos que no tienen excedentes, que se desvinculen del Real Decreto y que tengan unas... estamos de acuerdo, pero, claro, cuando tenemos una regulación
que no es racional, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es el riesgo que puede pasar? Es lógico que si tú no viertes a la red, entonces ¿para qué tienes que pedir, como hace la regulación actual, una aprobación de la compañía eléctrica por si vertieras toda la red? Si tú no vas a verter, con que te obliguen a que pongas un sistema que existe, por el cual tú no te capa esa posibilidad, perdón con la expresión, de ir a la red, pues es suficiente. Pero claro, a mí eso me repugna un poco intelectualmente, porque si tuviéramos un sistema liberalizado de libre mercado, me parece muy bien. Pero como con tener una regulación negativa que te está imponiendo una burocracia excesiva, que te está imponiendo unas penalizaciones, lo que puede suceder, y en eso soy honesto, es que la gente vaya a todo el mundo que diga, pues no vamos a hacer excedentes, vamos a hacer todos los proyectos sin excedente. Y eso, yo quiero ser sincero, aunque sería bueno para nuestro sector, me repugna intelectualmente. Que tú estés produciendo una energía eléctrica limpia, sin coste y que se pierda, cuando lo puede aprovechar el resto de la sociedad. Entonces, yo lo que prefiero es tener unas reglas de juego claras, limpias, de libre mercado, el que tenga el excedente se comparta con la comunidad. Es decir, pero si es por la política del mal menor, que he visto cómo están las cosas, pues obviamente lo firmo ahora mismo, de que eso sea así, y que sean las comunidades autónomas, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que nos regule. Pero quiero compartir todo. Tema de la comisión de expertos, evidentemente lo hemos protestado porque es que es absurdo. Estamos, con perdón, pero si se organiza una comisión de expertos que gestione o que diga cuáles son los escenarios de la transición energética, en los cuales no solo la fotovoltaica, sino la eólica, las renovables, vamos a ser los protagonistas de esa transición, y que no se nos invite, mientras que esté el carbón, esté la nuclear, estén los hidrocarburos, pues no sé, hay algo que no me cuadra muy bien. Es decir, somos nosotros los que tenemos que estar diciendo ¿y qué posibilidades tenemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo sería ese mix? Pues yo creo que debe ser un mix en el que se vayan las cosas cuadrando sin grandes sobresaltos. Es decir, lo he dicho un poco en mi intervención, el mix ideal nuestro, yo sé, aunque todavía no se informe, pero sé que veremos a ver lo que sale al final, pero siempre uno oye cosas, ¿no? Y los números que se están barajando en esa comisión son que, según el grado de objetivo que se marque para España, se necesitarán entre 30 y 70 gigavatios instalados de fotovoltaica al año 2030, según si estaremos en el 29 o un objetivo del 34 o 35. Para nosotros, lo que nos parecería adecuado, como digo, es que un mercado del entorno de 2.000 megavatios, pero constante, para llegar a esos objetivos. Si se quiere acelerar un poquito más, constante, con unas reglas de juego claras, con todo el mercado posible, pero sostenido y constante, sin grandes picos, que al final no benefician a nadie y solo generan cuellos de botella que encarecen los temas. Alternativas al modelo de subastas. Va a ver, subasta nosotros no pedimos nada raro, pedimos una subasta homologable internacionalmente, como las que se hacen en México, las que se hacen en Alemania, las que se hacen en Chile, en cualquier país del mundo, que se hacen subastas en las cuales es algo tan lógico como que tú ofreces kilovatios hora y tú ofreces un precio por ese kilovatio hora. Pues luego, todo lo que se quiera, se dice, no, es que yo quiero que se hagan en Galicia o quiero que se hagan en tal sitio. Pues ya haces unas primas, unas cosas, según ya se complejiza el modelo que se quiera. Pero la base debe ser, tú vendes kilovatios, pues yo te ofrezco un precio por kilovatio. Y eso puede ser la base del nuevo sistema de mercado. Puede haber otros, pero puede ser la base de un sistema de mercado, porque si tú te comprometes, ¿qué hubiera pasado en un sistema homologable? Ahora mismo, si alguien, este año, estamos viendo precios que están moviéndose el precio de la energía eléctrica muy regular, pero bueno, cojamos el año pasado, que fue más regular, 45 euros megavatio hora. Si hubiera sido un sistema homologable internacionalmente, el que está en la subasta se hubiera comprometido, probablemente hubieran salido precios en el entorno de 35. Es decir, se hubiera comprometido a ofertar esa energía durante 25 años a 35. Y el consumidor hubiera ganado esa diferencia con el precio de mercado. Claro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro si el mercado se hunde, porque ese es el problema que puede haber por un exceso de renovables si no se cambia la fórmula de mercado, y eso ya empalmo con lo de la directiva. Yo no estoy seguro que vaya a pasar, es decir, la voluntad de la Comisión es que dure 10 años, pero si de verdad se cumplen las expectativas y empieza a aflorar, como ya estamos viendo en Alemania, que hay momentos en que el mercado, no solo por lo que lo permite el mercado alemán, no solo se cierra a cero, se cierra a negativo, pues esto las empresas eléctricas no lo pueden soportar.
y puede llevar a quiebra muchas empresas y evidentemente van a presionar a la Comisión para que haya sistemas alternativos. Que se reaccione no a medidas de la década sería lo lógico, si se producen escenarios en que se va a ir en la línea del Acuerdo de París, pero a lo mejor no podemos saberlo. Y como digo, para mí es una ocasión perdida para haber generado, aunque se empiezan a decir cuáles son los elementos, pero no se va demasiado lejos. Y además estamos teniendo el gran problema que el Parlamento ha sido muy positivo en cuanto a construir con una mayoría muy amplia, mientras que en el Consejo tenemos una posición absolutamente conservadora, que el documento que salió de la Comisión se convierte en este momento casi en un elemento que vamos a ver qué pasa en el trílogo. Pero se necesita un poco más de ambición en ese sentido y un poco más de visión y ser coherentes con el modelo que se quiere, sin grandes saltos, pero sí que continuamente, con estabilidad, se va yendo en esa línea. La administración, muy interesante, por supuesto. Señor Donoso, terminó su tiempo, le vamos a dar 4 o 5 minutos adicionales, pero tiene usted que autorregularse para poder terminar si quiere contestar. Sí, es como han sido muchas preguntas. Bueno, pues contesto a esta y luego y ya termino por no abusar de su tiempo. Porque es un tema muy interesante, las administraciones públicas. Efectivamente, en este momento hay muchos ayuntamientos que, como gobiernos de comunidades autónomas, gobiernos de islas, que quieren ir en la línea del 100%. Y claro, una forma es, por supuesto, la primera, reducir sus consumos energéticos. La segunda, utilizar autoconsumo, tal. Pero hay limitaciones. Hay limitaciones. Hay una posibilidad también, que es la que empezó el Ayuntamiento de Barcelona y que es muy común en Alemania o en Italia, con las Hacienda Municipal y SAT italiane, o sea, las compañías municipales que produzcan energía renovable para luego suministrar al ayuntamiento. Que eso empalma también con lo que dice el señor representante del Partido Popular, que eso se puede hacer, tener la instalación en un sitio y a través de un PPA vender al otro. Y eso sería deseable, pero choca con la ley de contratos de la administración pública. Porque claro, nadie va a hacer una inversión si tú tienes que firmar un contrato solo a 2 años con una inversión que puede ser muy importante, millones de euros. Se tiene que reformar la ley de contratos de la administración pública para que en ese sentido se pueda conseguir algún tipo de flexibilidad para poder firmar un contrato a medio o largo plazo, porque a corto plazo nadie hace una inversión para un corto plazo. Pero sería una línea muy deseable y muy eficiente. Pero eso no choca, el que eso se puede hacer, porque eso también puede ser autoconsumo, pero la regulación española lo prohíbe. O sea, entonces, nosotros lo que defendemos es el libre mercado, la libre voluntad del individuo, que si quiere hacer, no estamos pidiendo que se obliga a que todo el mundo haga autoconsumo en sus casas, no, pero que el que quiera hacerlo, se respete el libre mercado. Y el que quiera estudiar, porque eso en Brasil o en Italia, eso está regulado, es posible. Uno puede hacer una instalación de autoconsumo en una planta que tenga en un sitio y luego vende, se considera autoconsumo porque es diferente con la fábrica que tenga en otro sitio. Pero la regulación española lo prohíbe. Bueno, me parece bien, pero repito, nosotros solo por terminar, lo que pedimos es libre mercado, no pedimos primas subvenciones, decimos no es futuro, es presente. Hay un mercado tremendo, hay unas posibilidades tremendas y nuestro país no se puede permitir, teniendo las bases para aprovechar ese mercado, no se puede permitir el despreciarlo así olímpicamente. Y gracias por su tolerancia y flexibilidad. Gracias, señor Donoso. Creo que por su brillante intervención. Creo que hoy todos conocemos más sobre la energía fotovoltaica. Ha sido muy interesante su disertación. Y le agradezco, pues en nombre de la Comisión, le agradezco su presencia aquí. Y espero que podamos volver a vernos en ocasiones posteriores. Suspendemos la sesión por 2 minutos.